Hola, soy Sara, profesora de mi nueva Brighton, y en este vídeo os voy a hacer un resumen de las propiedades de las potencias que podéis aplicar a la hora de operar con ellas. Es de nuevo, como en todos los vídeos que os voy grabando, un ejemplo muy simple para que solamente veáis el uso de cada propiedad, ¿de acuerdo? A la hora de hacer una operación con potencia, en general lo que hacéis es combinar estas 4 o 5 reglas que yo os voy a dar, ¿de acuerdo? En principio, tenéis que saber lo que es una potencia. Una potencia consta de una base, en este caso la vamos a representar con esa letra puede ser cualquier número, y un exponente, que suele ser otro número. En principio el ejemplo lo pongo con letras para que os acostumbréis a leer matemáticas, que suele costar bastante. La A y la B pueden ser cualquier número. Pueden ser un número positivo, un número negativo, una fracción, cualquier tipo de número. Entonces, por eso se utilizan letras, para que en general os sirvan para todo. Entonces, en cualquier tipo de potencia, A en la base, B el exponente, como os digo. Entonces, a la hora de realizar una potencia es una multiplicación. Es una multiplicación de la base por sí misma. O sea, en este caso, si la base es a la hora de hacer esta potencia multiplicaríamos A por A, por A, por A, por A, todas las veces que nos diga esta letra. ¿Vale? O sea, para hacer esto tendríamos A por A, suponiendo que A fuera un número, ¿no? Por A. ¿Cuántas veces pongo A aquí? Pone A aquí B veces. Si B vale 3, pues 3 veces. Si B vale 2, pues 2 veces. Si B vale 50, pues 50 veces. ¿Vale? La pinta de una potencia con números, pues es esta. Por ejemplo, base 3, exponente 5. Para ver cuánto vale esta potencia, cogeríamos la base y la multiplicaríamos por sí misma 5 veces. O sea, esto sería así. ¿Vale? El resultado de eso sería el número al que equivale esa potencia. No siempre interesa resolver, ¿vale? Las propiedades que yo os voy a dar sirven para poder operar con las potencias, pero sin resolverlas. De manera que nos evitamos escribir números demasiado grandes. Entonces, las potencias, en principio, no se pueden ni sumar ni restar. Para sumar y restar potencias tenéis primero que convertirlas en números y luego que sumar o restar. Por ejemplo, si yo tengo esto, ¿vale? Esta operación directamente no se puede hacer, sean como sean las potencias. Ni que tengan la misma base, ni que tengan el mismo exponente, no se pueden sumar ni restar potencias. Primero hay que deshacerlas. O sea, esto sería 3 al cuadrado, que serían 3 por 3, que son 9, más 2 al cubo. 2 al cubo serían 2 por 2 por 2. 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8. Y ahora ya sí podríamos sumar. Así que, ¿qué? 3 al cuadrado más 2 al cubo son 17. Es la única manera de hacer la operación. Si tuviéramos una resta, pasaría lo mismo. Primero deshacemos la potencia y luego restamos en este caso. A la hora de multiplicar o dividir potencias, eso sí es posible. Si queremos multiplicar potencias, por ejemplo, nos tenemos que fijar en qué tienen igual. Para poder multiplicar potencias tienen que tener o la misma base, suponiendo que la base sea A. Estas tendrían misma base y distinto exponente, ¿de acuerdo? Así que se pueden multiplicar si tienen misma base o mismo exponente. Imaginaos que tengo esto. Letras diferentes significa que representan a números diferentes. Letras iguales, números iguales, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de multiplicar potencias que tienen la misma base, la base se deja igual. En general, lo que es igual se deja igual. La base se deja igual y los exponentes se suman. Así que el exponente de nuestro resultado sería este. Ahora, si es el exponente lo que es igual, multiplicaríamos las bases. Esto sería A por C. Obviamente si fueran números, pues esto sería un número. Y todo este número estaría elevado al mismo exponente que las potencias que queremos multiplicar. Ejemplo con números. Pues por ejemplo, a ver, 3 al cuadrado por 3 a la quinta. Mirad, las potencias tienen misma base, aplicamos esta regla. Entonces, la base se deja igual, como os decía, y los exponentes se suman. B más C, ¿lo veis? B sería 2 y C sería 5. Entonces, 2 y 5, 7. Esta sería nuestra potencia resultado. ¿Hace falta ver a qué número equivale esta potencia? En general, no. En ejercicios de este tipo, lo que os piden es que expreséis en forma de una única potencia. Aquí tenemos 2 y aquí tenemos 1. Ya está.
A la hora de dividir, la regla se parece bastante. Os voy a modificar aquí el ejemplo porque la regla es muy parecida. Igualmente, se pueden dividir potencias, o con la misma base o con el mismo exponente. Con la misma base, la base se deja igual y los exponentes se restan. El nuevo exponente es el resultado de restar los dos anteriores. En el caso de que el exponente sea igual, las bases se dividen A partido por C y todo eso estaría elevado a B. Con números, misma base, pues por ejemplo, ¿vale? Son números, como veis, muy simples porque quiero solo que entendáis cómo se hace, no complicaros la vida todavía. Entonces, se deja la base como está, igual que aquí. Se restan los exponentes, igual que aquí. 5 menos 2, 3. Resultado. Si tuviéramos mismo exponente, pues, a ver, por ejemplo, ¿vale? Mismo exponente, bases distintas. Entonces, estamos en este caso. Se dividen las bases, esto sería A, esto sería C. Como es A entre C, pues serían 15 entre 5, ¿vale? 15 entre 5 son 3. Y el exponente se deja igual. Aquí no tenemos una fracción porque la división sale exacta, ¿de acuerdo? Uy, perdón, esto es un 3. Ahora, ya. Si la división no fuera exacta, imaginaros que yo hubiera puesto este ejemplo. Por ejemplo, a ver, ¿vale? Sabemos que 15 entre 2 no es exacto, con lo cual lo dejaríamos en forma de fracción, sin ningún problema. No se pasa a decimal en general, ¿vale? Y luego todo esto, que es lo que nos indica el paréntesis, todo esto va elevado al cubo. Cuando tenemos una fracción elevada a algo, la podemos poner así o también la podemos poner así. En alguna ocasión os he dicho ya que el paréntesis indica a qué afecta la operación, que está bien fuera o bien delante. En este caso, esta potencia, la base de esta potencia es todo esto, con lo cual este 3 afecta al 15 y afecta al 2. En general se ve más así. Multiplicación y división no tienen más problemas. Si en lugar de tener una división entre dos números tuvierais aquí, no sé, un número más, así, ¿no? Que estuviera multiplicando, pues primero multiplicaríais este por este, aplicando la regla de la multiplicación de potencias, y luego lo que os salga lo dividís entre este, ¿vale? Se trata de ir encadenando. Por eso os digo que las reglas que os he explicado se pueden mezclar. Entonces tenemos multiplicación y división. ¿Qué más se puede hacer con potencias? Pues se puede calcular la potencia de una potencia. ¿Eso qué es? Eso es cuando tenemos una potencia elevada a sí mismo a otro número. Entonces, a la hora de operar, si os encontráis esto en medio de una operación combinada, lo primero que tenéis que hacer es quitar este paréntesis. Para quitar este paréntesis, la base se deja como está y los exponentes se multiplican. El exponente resultado es B por C. Con números, imaginaos que yo tengo esto, ¿vale? Dentro de una operación combinada. Entonces, lo primero que tengo que hacer es quitar el paréntesis. Esto quedaría... Se deja la base como está y se multiplica. 8 por 3, 24. Como veis, 2 elevado a 24 sería un número muy grande. Para evitar escribir el número tan grande, pues se deja en forma de potencia, no hay ningún problema. ¿Vale? Otra operación que se puede realizar siempre que nos venga bien es convertir una raíz en potencia. ¿Cuándo se utiliza eso? Pues cuando en una operación combinada tienes una raíz cuadrada que normalmente no es exacta, multiplicada o dividida por una serie de potencias. Entonces, lo primero que nos interesa es ponerlo todo en forma de potencia. ¿Qué se hace? Pues en el caso de tener una raíz cuadrada, vamos a usar la raíz cuadrada, tenéis que recordar que el 2 no se pone, aunque la raíz sea cuadrada, ¿vale? Y que aquí dentro tengo un 3, ¿vale? Este 3 tenéis que recordar que está elevado a 1. Entonces, para convertir esto en potencia, la base es el 3. Y el exponente es el 1 partido por el índice. 3 elevado a un medio es lo mismo que la raíz cuadrada de 1. Si la raíz no fuera cuadrada, imaginaros que tenemos una raíz quinta, por ejemplo, o que este número fuera negativo, porque las raíces de índice impar de números negativos sí que existen. Si yo quisiera convertirla en potencia, pues dejo de base el menos 3. Y de exponente el 1, que no se pone, partido por este.
¿Por qué utilizo en este caso paréntesis? Porque si no utilizo paréntesis, el 1/5 solo estaría afectando al 3, el menos iría como aparte de la potencia, ¿vale? Y aquí en la raíz, el radicando de la raíz, que es lo que está dentro de la raíz, es el -3. Por tanto, la base tiene que ser también -3. Si yo no pongo el paréntesis, en este caso la base sería 3, y entonces esto no es igual que esto, ¿de acuerdo? Por eso no hace falta. Otro caso particular de potencia, ya termino con el vídeo, este va a ser muy cortito, es cuando tenemos un binomio elevado al cuadrado. Para resolver un binomio al cuadrado, en general, se expresa así, ¿vale? Este tipo de binomios se llaman identidades o productos notables. Hay 3. Una suma elevada al cuadrado, una recta elevada al cuadrado y una suma multiplicada por una recta. En este caso sí os voy a poner ejemplos con números en el momento en que os explique cómo va la teoría, ¿vale? Al elevar una suma al cuadrado tenéis la manía, todos, de poner que esto es igual a esto. Como vean hacer esto en clase, os corta la cabeza, se acabó el examen, no puntúa nada. ¿Por qué? Porque esto es mentira. Cuando nosotros hacemos una potencia, daros cuenta que esto es una potencia cuya base es esto. Lo que hacemos es multiplicar esto, que es la base, por sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de poner un ejemplo, A más B serían, por ejemplo, una X y un número. Serían dos cosas que no se pueden sumar. Porque si se pueden sumar, sumo y luego elevo al cuadrado. Cuando no se puede es cuando surge el problema. Por eso estas 3 identidades notables. A la hora de resolver esto, en lugar de ir multiplicando, os dan una fórmula que hay que aprenderse de memoria, porque os ahorra camino. El resultado de esto es este primero al cuadrado, más el segundo número, tengáis lo que tengáis aquí. Ahora os pongo un ejemplo, al cuadrado, más 2 por el primer número y por el segundo. En este caso esta fórmula es igual, primero cuadrado más segundo cuadrado, pero aquí cambia, ¿vale? Y el resultado de esta multiplicación directamente, os repito que lo que hacen las identidades notables es ahorraros hacer la operación, esto directamente es lo que tengáis aquí al cuadrado menos lo que tengáis aquí al cuadrado. Eso de memoria y vamos como vuestro nombre. Entonces, ejemplo del primer caso, pues imaginaros que yo tengo aquí esto. ¿Vale? Puede ser así, puede tener también esta pinta. Esto sería fácil, ¿de acuerdo? Esta es la expresión fácil. Esta es igual, pero un poquito más complicada a la hora de desarrollar la fórmula. Entonces, vamos primero con la fácil. Ejemplo de suma, ¿vale? A sería X y B sería 3, simplemente. Y entonces ahora vamos siguiendo la fórmula. A al cuadrado, pues X cuadrado. Más B al cuadrado, como B vale 3, más 2 por A, que sería la X, por B. Haciéndolo despacito es así. Y ahora ya vamos a resolver lo que podamos. Esto sería X cuadrado más 9 más 6X. ¿Lo veis? X más 3 al cuadrado no es igual que X cuadrado más 3 al cuadrado. Cuidado, porque entonces os estaréis comiendo este término. Si queréis hacerlo en forma de potencia, ¿vale? La operación sería X más 3, que es la base, por X más 3, o sea, X más 3 por sí mismo 2 veces. Si yo tengo un 3 al cuadrado, por ejemplo, 3 al cuadrado es 3 por 3. Pues X más 3 al cuadrado es X más 3 por X más 3. Y a la hora de multiplicar esto, habría que multiplicar la X por la X por el 3 por la X y el 3 por el 3, como os expliqué en el vídeo de multiplicación de polinomios, ¿vale? Y luego habría que sumar lo que pueda. Cuando todo esté sumado, el resultado final va a ser este. De manera que es una tontería que os peguéis el trabajo de hacer toda la operación cuando aquí en la fórmula tenéis el resultado, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si en la A yo tengo un 2x cuadrado, por ejemplo? La fórmula es la misma. Ahora, ¿cuánto vale mi A? 2x cuadrado. ¿Qué hago? Pues 2x cuadrado entero al cuadrado más 1 al cuadrado más 2, voy por aquí, por A, por B. ¿De acuerdo? Y ahora aquí resolveríamos. Esto es una potencia de potencia. En este caso, el cuadrado afecta al 2
y a la x. Entonces, cuando yo quite el paréntesis, esto será igual a 2 al cuadrado por x al cuadrado. Al cuadrado no, perdón, a la cuarta. ¿De acuerdo? Porque este 2 y este 2 van multiplicados. Así que, si yo quiero simplificar, voy a seguir por aquí arriba, aunque esté un poco desordenado, quedaría 2 al cuadrado, 4. X cuadrado al cuadrado, x a la cuarta. ¿De acuerdo? Más 1 al cuadrado, que es 1, más 2 por 2x cuadrado, coeficiente por coeficiente, son 4x cuadrado. 4x cuadrado por 1, 4x cuadrado. Para poder entender esto necesitáis el vídeo de operaciones con polinomios. Os hará falta a partir de tercero o cuarto de la ESO. Ya vosotros sois selectivos y veis la parte del vídeo que os interese, ¿vale? Para la resta, la operación es igual, salvo que, voy a modificar aquí, esto cambiaría y esto cambiaría. Es la única diferencia. A cuadrado, b cuadrado, menos 2 por a por b. Entonces, x cuadrado, 9, y esto sería negativo. Y aquí, pues pasa igual. Este sería negativo, este sería negativo, ese sería negativo. ¿De acuerdo? Vale, en el caso de tener una suma por una diferencia, que es esta tercera identidad notable, lo que tenemos es un binomio, en general, suma por el mismo binomio, pero restando. ¿De acuerdo? Puede estar la suma aquí y la resta aquí, o al revés, da igual, la propiedad conmutativa en la multiplicación existe, así que ahora esto sería a cuadrado menos b cuadrado, a es x y b es 3, ¿de acuerdo? Entonces esto sería x cuadrado menos 3 al cuadrado, entonces x cuadrado menos 9. Por último, ¿qué pasa si esto fuera más complicado? Pues nada, la regla es la misma. Imaginaos que tenemos aquí esto. ¿Vale? No se puede sumar, se pudiera sumar sería otra historia. Y aquí tenemos x cuadrado menos 3x. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo que esto. Entonces, a cuadrado, ¿cuánto vale mi a? X cuadrado. Pues esto sería a al cuadrado. Menos b. ¿Ves todo esto? Pues b al cuadrado. Y ahora quitamos paréntesis. Potencia de potencia. X cuarta. Dejamos la base como está, multiplicamos exponentes. Menos, acordaos que el cuadrado afecta tanto al 3 como a la x. Esto es lo mismo que 3 al cuadrado, x cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado, 9. X al cuadrado, listo. Ese sería el resultado. Una vez cojáis destreza con las identidades notables, resulta ventajoso que os las aprendáis y que las manejéis con soltura, porque aparecen en muchísimas operaciones. Así que, nada, este vídeo es un poco más cortito. Por hoy hemos terminado. Espero, como siempre, que os haya servido y muchas gracias por haberlo escuchado.